con el tema Autorizaciones ambientales para la construcción de proyectos de agua, agua potable y alcantarillado, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada como sismo, pérdida de luz o conexión a internet, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida al maestro Óscar Castro Saravia, encargado del área de estudios ambientales de Conagua, y a la maestra Sheila Valeria López Moreno, jefa de Departamento de Construcción de Obras de Conagua, quienes estarán a cargo de la presentación el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permito mandar un cordial saludo por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permite presentar al maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso al mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión en el marco del seminario de agua potable que llevamos a cabo en colaboración con Conagua. Nuestros compañeros en esta ocasión pues nos van a presentar un tema que también es de suma relevancia, así como los que hemos visto con anterioridad en las 3 sesiones anteriores, pues ahora tenemos otro tema que también es sumamente importante. Con anterioridad ya hemos visto algunos aspectos referentes a los programas de Conagua, en particular en lo que tiene que ver con Proagua, donde pues ya conocemos algunos de los aspectos más importantes, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ir con uno de los temas que está vinculado, ¿verdad? Con la realización de proyectos, que es precisamente el de autorizaciones ambientales para la construcción de proyectos de agua potable y alcantarillado, que como sabemos, la realización de proyectos requiere el cumplimiento de diversa normatividad y aspectos muy particulares que están enmarcados en esa normatividad, como es el caso de las autorizaciones ambientales, que sabemos que las autorizaciones ambientales son necesarias para muchos proyectos de infraestructura. Y en el marco de los proyectos en materia de todo lo que tiene que ver con agua potable y drenaje, alcantarillado, tratamiento y demás, pues es fundamental, ¿verdad? Porque como vamos a ver, pues en muchos de estos proyectos se requiere lo que son autorizaciones ambientales, principalmente lo que corresponde a las manifestaciones de impacto ambiental, las mías, pero también vamos a ver que pues hay otro tipo de requisitos normativos y técnicos que se requieren. Para ello, bueno, contamos con 2 compañeros que pues son expertos en esta temática y que nos van a estar haciendo esta presentación y nuevamente pues bueno, le damos la bienvenida tanto al maestro Óscar Castro Saravia, que es encargado del área de estudios ambientales, y a la maestra Sheila Valeria López Moreno, jefe de Departamento de Construcción de Obras, ambos de Conagua, quienes nos estarán haciendo la presentación de estos contenidos y al final, una vez terminada esta presentación, se va a hacer una pequeña dinámica. Y bueno, sin más, pues nuevamente les damos la bienvenida y abrimos el espacio a nuestros compañeros de Conagua. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro Óscar Castro Saravia y a la maestra Sheila Valeria López Moreno para que den inicio a la sesión. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar en esta sesión. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar a proyectarles la presentación que hemos preparado en colaboración con la colega Gabriela Sheila para iniciar esta parte, la cual va a llevar por título Autorizaciones ambientales para construcción de proyectos de agua potable y alcantarillado. Ahora. Ok. Primero tenemos que hacer una breve introducción de lo que viene siendo el sustento jurídico y algunos conceptos
Siguiendo la normatividad aplicable en nuestro país, nosotros tendríamos que abocarnos directamente a diferentes leyes y reglamentos. Aquí de manera enunciativa y resaltando en negritas colocamos las principales leyes en las cuales nos estarían dictaminando cuál es el orden que nosotros debemos seguir para adquirir los permisos en materia de impacto ambiental. Tendremos ahí la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Aguas Nacionales, Ley General de Responsabilidad Ambiental, y como estamos en el ámbito de la construcción de las cuestiones de obra pública, pues no hay que dejar de fuera la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Asimismo, nos tenemos que dar el apoyo y también conocer aquellos otros instrumentos de planeación que puedan existir, digámosle, a nivel municipal o federal, como vienen siendo bien programas sectoriales de medio ambiente para recursos naturales, planes de desarrollo estatales, incluso municipales, ordenamientos ecológicos territoriales, ahí estaríamos abarcando los 3 tipos, que sería un nivel local, estatal o regional, programas de desarrollo urbano y las normas oficiales mexicanas a las cuales también vamos a estar ligados. Aquí hay que resaltar algunas, como viene siendo la NOM 059 Semarnat 2010, la cual nos estaría hablando de la protección ambiental en cuanto a especies de flora y fauna, el estado en el cual se encuentran, este listado que dictamina, o también otro tipo de normas, como viene siendo la 004, que nos hablaría acerca de los residuos, de los biosólidos que podamos como extraer de ciertos lugares. Ok, en cuanto a definiciones, abocándonos a lo que dictamina el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, tendríamos que el impacto ambiental queda definido como la modificación del ambiente ocasionado por una acción del hombre o la naturaleza. Se pueden generar diferentes tipos de impactos. Pueden ser impactos positivos o pueden ser impactos negativos. Estos impactos van a repercutir directamente a factores como viene siendo el paisaje, la cuestión del suelo, el aire, directamente a factores bióticos como son la flora y la fauna. También si existe un impacto significativo a un medio socioeconómico un impacto al recurso hídrico, que vendría siendo principalmente el objetivo de las obras de esta CONAGUA. En cuanto a definiciones de la evaluación en materia ambiental, la evaluación del impacto ambiental, esta va a quedar definida como el proceso de identificación y evaluación de los posibles impactos que un proyecto va a generar. Entonces, ahí tendríamos que realizar una evaluación de estos impactos que se podrían generar posiblemente, no perdiendo de vista los objetivos, como viene siendo conjuntar la economía, el medio ambiente, la sociedad. En la diapositiva se puede ver que lo que se buscaría en una evaluación del impacto ambiental es que los proyectos puedan encasillarse en esta parte de ser proyectos sustentables, que puedan tener este conjunto de estos 3 factores, económico, social y medio ambiente, para que así se puedan aprovechar de manera razonable los recursos. Y lo que buscamos también es prevenir una contaminación o un impacto ambiental negativo a los componentes anteriores ya mencionados, como es suelo, aire, agua y cuestiones socioeconómicas. Para entrar en materia directamente, los ejemplos de los tipos de autorizaciones en materia de impacto ambiental, pues tendríamos que ver aquí, con base a la legislación, qué es lo que nos dictamina el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente. En este artículo lo que vamos a encontrar es, digamos, el listado o esa disertación de aquellas obras que van a requerir sí o sí una evaluación de este tipo. Por mencionar alguna de las que tenemos ahí, estaríamos denotando, y lo subrayamos en negrito, obras hidráulicas, obviamente necesitamos hacer manifestaciones de impacto ambiental y sucesivamente otros componentes como vendría siendo vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, etc. También vamos a requerir someter a procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental cuando nosotros vayamos a realizar cambios de uso de suelo en zonas forestales.
Más adelante vamos a hacer un breve acercamiento y vamos a mencionar lo que es la definición de una área forestal. También, si nuestro proyecto geográficamente se va a ubicar en algún área que tenga una categoría como algún área natural protegida, un parque estatal, un santuario ecológico, etcétera, también vamos a requerir estos instrumentos de evaluación. Ok, como ejemplos puntuales de las obras que requieren autorización en materia de impacto ambiental y de manera específica las del sector hidráulico, nosotros tendríamos este listado en el artículo 5 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por mencionar algunas, tendríamos cuando vayamos a conceptualizar y construir presas de almacenamiento, unidades hidroagrícolas de temporal tecnificado que superen una superficie de 100 hectáreas, cuando vayamos a construir obras de conducción para el abastecimiento de agua que pueda rebasar 10 kilómetros de longitud, necesitamos someter al procedimiento de evaluación, o cuando vayamos a construir plantas de tratamiento para las aguas residuales. Entonces, hay un ejemplo que se tiene, vendría siendo el ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco, la cual para su construcción requirió también de hacer el trámite de una manifestación de impacto ambiental, que más adelante vamos a hablar de qué es. Igual, para seguir mencionando obras, no solamente son aquellas que puedan conducir las aguas, sino también aquellas que puedan conducir las aguas de desecho, como vienen siendo los drenajes. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo claro, como viene siendo el túnel emisor oriente, el cual requirió para su construcción también someterse al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental. Cuando vayamos nosotros a modificar cauces o corrientes, digamos, cuando estemos hablando de ríos, que son cuerpos, son bienes de la nación, entonces también necesitaríamos someter a procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, y como ejemplo de ellos tenemos embovedamientos que se han realizado en años anteriores. Uno de ellos sería el revestimiento del río Tula y el embovedamiento del río de los Remedios. Cuando nosotros vayamos a realizar obras también, digámosle, actividades que no propiamente sean como una obra civil, así que podamos ver de manera tangible, sino como ciertas actividades para ayudar al saneamiento de los cuerpos de agua, pueden ser lagos o ríos, necesitaríamos someterlos también a procedimiento en materia de impacto ambiental. Un ejemplo de ello vendrían siendo actividades de dragado que se puedan hacer en lagunas de regulación para controlar las cuestiones pluviales, o también cuando se requieran hacer sobre los ríos, sobre los cauces, se requiera sacar un poco del material sedimentado para pues, poder tener un equilibrio, digamos, de ese componente de agua que ahí está. En los procesos de potabilización, cuando nosotros requiramos construir plantas potabilizadoras que puedan suministrar a municipios, comunidades de este líquido, también requerimos someterlas a procedimientos de evaluación en materia de impacto ambiental. Diferentes tipos de estas autorizaciones se van a tramitar, sí, lo vamos a ver un poco más adelante. Un ejemplo de ello, de una obra que se está ejecutando actualmente, es la ampliación de una potabilizadora que se ubica en la presa Lago Marín, la cual lleva el mismo nombre, la planta potabilizadora. También nosotros, cuando vayamos a realizar, digamos, zonas de tiro, cuando vayamos a realizar vertido de componentes de residuos sobre los cuerpos de agua, también requerimos someterlos al procedimiento en materia de impacto ambiental. Todo esto viene denotado en el artículo 5 del reglamento. El listado que ahorita les presentamos es, digamos, un listado corto, es un listado un poco más amplio, y haciendo un resumen y entrando en materia de cuáles son los tipos de autorización en materia de impacto ambiental que se requiere, en esta diapositiva les presento algunos. Cuando nosotros metemos a procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, tendríamos diferentes tipos de documentos o estudios que hay que realizar. Existe la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular o regional, y ambas compartirían si son manifestaciones de impacto ambiental con o sin estudio de riesgo. Este componente de con o sin estudio de riesgo se detonaría principalmente
si durante el proceso productivo o operacional vamos a requerir el uso de ciertas sustancias. Un ejemplo de ellos es cuando en las plantas potabilizadoras se requiere el uso de sustancias como el gas cloro o el ozono para el proceso de desinfección. Al ser sustancias que, digámosle, tienen un componente de peligrosidad, tiene que someterse un estudio de riesgo, donde se va a hacer la descripción de qué es lo que pasaría si estos componentes llegan, digamos, a liberarse al ambiente por una cuestión accidental, ¿no? ¿Cuál sería la medida de mitigación para contrarrestar este efecto y cómo es que los vamos a manejar? Aquí lo que hay que denotar es que una vez que nosotros sometamos a procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental cualquiera de estas modalidades de la manifestación, nosotros aún así podemos realizar otros trámites. Si nosotros vamos a decir que nuestros proyectos continúan me refiero a que a lo mejor la conceptualización del proyecto en la elaboración de unos ciertos años se prolonga, nosotros podemos pedir ampliación de plazos. O bien, si decidimos que nuestro proyecto ahora el promovente o vamos a ceder los derechos, haríamos cambios de titularidad. También, si en algún punto se decide que los proyectos no van a continuar, puede ser diferentes factores, cuestiones económicas o simplemente ya no se requiere por una cuestión social el tipo de proyecto, entonces tenemos que dar también avisos de desistimiento. Todos estos trámites entrarían en lo que viene siendo la evaluación del impacto ambiental. Cuando nos referimos a cuestiones forestales, entonces nosotros tendríamos que hacer un estudio diferente, el cual aquí se denomina la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. De manera abreviada, se le denominaría estudio técnico justificativo, ETJ. O también cuando nosotros conceptualizamos que el tipo de obra o actividad requiere tanto la elaboración, tanto el permiso en materia de impacto ambiental como un permiso forestal, existe un estudio que conjunta estos dos tipos de trámite para darnos una sola respuesta y con esto pues tener más ágil el obtener nuestra autorización. También tenemos que no todos los proyectos requieren someterse a un estudio tan amplio como puede ser una manifestación de impacto ambiental o como un estudio técnico justificativo. También existen obras que por sus características no requieren de someterse a un estudio tan amplio, pero sí necesitamos hacer un trámite, los cuales son trámites de requerimiento, de no requerimiento de la autorización en materia de impacto ambiental o un trámite de una solicitud de exención. Digámosle, cuando las obras tienen un beneficio tangible y las obras están tan bien conceptualizadas dentro del medio que no van a generar un desequilibrio ecológico, o bien se tratan de obras que ya están actualmente en funcionamiento y requieren cierto tipo de modificación. También estamos nosotros a avisar a la autoridad pertinente, ya sea a un nivel federal o estatal, qué tipo de obra vamos a hacer e indicarles el tipo de trámite al cual vamos a recurrir. En esta siguiente diapositiva, lo que les pondría serían ejemplos de esos mismos trámites, pero digámosle a otra escala ya, digámosle estatal, donde también en ciertos casos llevan como la misma denominación o los mismos factores, impacto ambiental o forestal. En cuestiones, digamos, un poco más estatal y abocadas a lo que vendría siendo un ejemplo, como es la Ciudad de México, pues existe la Secretaría del Medio Ambiente, donde ahí hay otro tipo de manifestaciones y simplemente va a cambiar el denominador con el que se les está llamando. Puede ser manifestaciones generales o específicas. En cuestiones forestales, digámosle como en la Ciudad de México, no se cuenta con grandes áreas donde crezcan muchos árboles, a excepción de ciertos parques, pero a lo mejor nosotros tenemos que quitar vegetación arbórea. Entonces, ahí en cuestiones forestales nosotros tendríamos solicitudes para trasplantes, podas o derribos, que vendrían siendo estudios más pequeños. Y también entrarían estas partes de obras o actividades que no requieran de estos dos estudios o estos trámites. Entonces ahí tendríamos declaratorias de cumplimiento ambiental o informes preventivos o excepciones a la evaluación del impacto ambiental. Más adelante vamos a hacer un breve acercamiento de qué es lo que significa cada uno de estos estudios. Ok, algo que no hay que perder de vista aquí es que en todo esto que les menciono del procedimiento para la evaluación del impacto ambiental, siempre van a estar involucradas diferentes actores.
En un principio, aquí este diagrama que se presenta o cuadro conceptual vendría siendo cuando se conceptualiza el proyecto. Nosotros estaríamos hablando de un inversionista, puede ser privado o en nuestro caso público, son obras públicas. Entonces nosotros requerimos forzosamente, cuando son estudios complejos, la contratación de un consultor. Podremos recurrir al sector privado, a las instituciones académicas o de investigación, para que sean ellos quienes realicen los estudios. Los estudios para la evaluación de materia de impacto ambiental son estudios que deben llevar un carácter técnico-científico. Se deben realizar con personas que tengan pleno conocimiento, puedan describir todos estos impactos a futuro e incluso los beneficios que va a tener. Entonces, ahorita estaremos hablando de dos actores, el proyecto, que vendría siendo la parte de los inversionistas, público-privado, la contratación de los consultores. Una vez que se tienen los estudios realizados, entonces se van a someter al proceso de evaluación del estudio realizado. Y ahí nosotros vamos a recurrir ya sea a autoridades a nivel federal, estatal o municipal. Esto va a depender mucho de la cuestión geográfica. Finalmente, la autoridad federal, estatal o municipal va a emitir su decisión con base a lo que se describe en los estudios, si autoriza el proyecto o la actividad o si la niega. Si autoriza la actividad, entonces ahí estaríamos hablando de un cuarto actor que vendría siendo una parte supervisora, que también es una autoridad a nivel estatal y federal, la cual es la Profepa. Ellos ya intervendrían para verificar el correcto seguimiento a toda esa autorización que nos han entregado para realizar nuestro proyecto o actividad. Buenas tardes, buenos días. Voy a hablarles yo sobre la manifestación de impacto ambiental. Esta es la gestión más importante o la más común para autorizar un proyecto. ¿Qué es una manifestación de impacto ambiental o con sus acrónimos MIA? Es un documento técnico científico que presenta un promovente o un interesado para desarrollar un proyecto. En este documento se debe establecer cuáles van a ser los impactos ambientales que van a generar el desarrollo de las obras o del proyecto que queremos construir, con el fin de obtener una autorización por parte de la Semarnat. La Semarnat es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora bien, este documento debe de contestar a 3 preguntas principales. ¿Qué se quiere hacer? Es decir, describir el proyecto o las actividades. ¿En dónde lo queremos hacer? Hacer un diagnóstico ambiental del sitio donde queremos desarrollar el proyecto. ¿Y qué vamos a hacer para no impactar negativamente al medio ambiente? Esto refiere a la identificación de impactos ambientales y medidas de mitigación. Hay varias modalidades de la manifestación de impacto ambiental. Como ya lo comentó el biólogo Óscar Castro, en la LEGEPA, en el artículo 28, están enlistados todas las obras que deben de cumplir con una autorización de MIA. Ahora bien, una vez que revisamos ese artículo 28 y ya nos dimos cuenta que nuestra obra le corresponde gestionar esta autorización, tenemos que revisar si esta va a ser una manifestación regional o una manifestación particular. Esto lo podemos revisar en el artículo 5 del reglamento de la LEGEPA. Los ejemplos que tenemos para determinar si es una MIA regional o particular es si vamos a construir parques industriales y acuícolas, si va a ser un conjunto de obras o actividades que se encuentran incluidas en un plan o programa de ordenamiento ecológico, si las obras si son un conjunto de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada, o si son proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción puedan generar impactos ambientales acumulativos, sinérgicos o residuales. Cuando no es así, caerían en presentar una manifestación de impacto ambiental particular. Esto estamos hablando de todas las obras que están enlistadas en el artículo 28 de la LEGEPA, es decir, que son de competencia federal.
Cuando nosotros no encontramos la obra que vamos a realizar en este artículo, tendremos que revisar la legislación estatal y la legislación municipal, ya que podría aplicarle otro tipo de manifestación. El contenido de la MIA. Todas las manifestaciones de impacto ambiental tienen 8 capítulos. Los voy a describir y posteriormente les voy a decir la diferencia que hay entre la MIA regional y la MIA particular. El capítulo 1 son los datos generales. Aquí se presenta el nombre del proyecto, quién lo promueve, cuál es la ubicación, principalmente. En el capítulo 2 describimos las obras del proyecto. En el capítulo 3 tenemos que hacer una vinculación de las características de nuestro proyecto con los instrumentos jurídicos vigentes. En el capítulo 4 se hace una descripción del sistema ambiental donde se desarrollan los proyectos, las obras. En el capítulo 5 se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales. En el capítulo 6 se hacen las estrategias para prevenir o mitigar esos impactos ambientales que ya identificamos. En el capítulo 7 se hacen pronósticos ambientales, es decir, nosotros tenemos que mencionar cómo se encuentra el sitio donde queremos desarrollar el proyecto actualmente, cómo sería si desarrollamos el proyecto sin medidas de mitigación y cómo sería el sitio si desarrollamos el proyecto con medidas de mitigación. Son posibles escenarios. El capítulo 8, finalmente, tenemos que sustentar todo lo que ya mencionamos en los capítulos previos. Tenemos que presentar fotografías, videos, sustentos. Ahora bien, entre la MIA regional y la MIA particular, las principales diferencias son en el capítulo 4, en el capítulo 5, que refiere a la descripción del sistema ambiental. En el caso de la MIA particular, son sistemas ambientales locales. En el caso de la MIA regional, son sistemas ambientales regionales. Es decir, la superficie o extensión del proyecto es mayor que en la MIA particular. Y por esto mismo, en el caso de la MIA regional, es muy probable que tengamos impactos ambientales acumulativos, sinérgicos o residuales, a diferencia de la MIA particular. Ahora bien, una vez que nosotros ingresamos nuestro expediente en la Semarnat para que sea evaluado y pasemos por un proceso que ahorita les voy a comentar, vamos a obtener una autorización en materia de impacto ambiental, a la cual le llamamos resolutivo. Este es un documento oficial, que emite la Semarnat, en el que nos va a manifestar si autoriza o rechaza el desarrollo de algún proyecto. En este mismo resolutivo vamos a encontrar las medidas de mitigación o compensación que la Semarnat va a establecer para que nosotros podamos desarrollar el proyecto en cuestión. Aquí tenemos un ejemplo de un resolutivo. Tienden a ser bastante largos. Ahorita les voy a comentar de las partes principales que tiene este oficio. En la primera página siempre viene el número de oficio, el nombre del promovente, siempre se dirige a él la respuesta. Inicialmente se hace un resumen de la solicitud que nosotros hicimos, es decir, de una autorización de una manifestación de impacto ambiental. Posteriormente vienen los resultados, que es una cronología de toda la gestión que hemos realizado, desde cuándo ingresamos el primer oficio, cuándo ingresamos la publicación en un medio de difusión, qué obras queremos realizar, etcétera. Al final de estos resultados nos van a dar, ahorita como pueden ver en el ejemplo, sería la página del medio. Al terminar estos resultados viene si nos van a autorizar o nos van a rechazar el proyecto. En el caso de que nos autoricen, nos dicen bajo qué términos nos están autorizando el proyecto. Posteriormente, en los términos ya nos dicen la vigencia que nos van a dar para construir esas obras y también cuánto tiempo nos van a dar para operarlas. Y finalmente, en la última página vienen las condicionantes, que este es otro apartado muy importante. Las condicionantes son las actividades puntuales que nos pide la Secretaría ejecutar para poder desarrollar algún proyecto. Unos ejemplos de condicionantes que son muy comunes o las normales son contar con un instrumento de garantía,
tener un programa de vigilancia ambiental, notificar a la Secretaría cuando se inicien y se finalicen las actividades, tanto de construcción como de operación, entre otras. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para obtener una resolución o una respuesta por parte de la Secretaría? Bueno, si todo el procedimiento va bien y no tenemos que incluir ningún tipo de información adicional, son 60 días hábiles. Inician de la siguiente forma. Del día 0, que es el día que nosotros ingresamos nuestro expediente en la Secretaría, al día 5 tenemos para publicar un extracto de la manifestación en algún periódico local. Del día 0 al día 10, la Secretaría está integrando el expediente de nuestra manifestación. Del día 10 al día 40 se hace una solicitud de opiniones técnicas a otras dependencias que estén asociadas con el proyecto. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de... otro tipo de secretarías. Del día 10 al día 40 se hace una consulta pública. Esto lo hacen a través de su portal, a través del portal de la Semarnat. Se sube el expediente de nuestra manifestación y ahí cualquier persona puede revisar de qué se trata esta manifestación y hacer llegar a la Secretaría alguna opinión. Del día 0 al día 40 se podría hacer por parte de la Semarnat una solicitud de información adicional. Es decir, la Semarnat nos puede avisar a nosotros como promoventes si necesitamos incluir algún otro dato, algún otro documento para que ellos puedan evaluar nuestro proyecto. Por ejemplo, tal vez la descripción del componente biótico fue deficiente, nos lo hacen saber mediante oficio en el día 30, por poner un ejemplo. Entonces en ese momento se corta estos 60 días hábiles que iniciaron. Nos dan tal vez 10 días, tal vez nos pueden dar 30 días, hasta 60 días más para que nosotros tengamos esa documentación, la ingresemos y ellos puedan continuar. Por lo tanto, que si esto ocurre, ya no serían 60 días hábiles para obtener el resolutivo, serían más días. Del día 40 al día 55, la Secretaría está formulando los términos y las condicionantes como las que ya les hablé, y del día 55 al 60 están elaborando el oficio resolutivo, que también contiene las firmas de autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Este es otro tipo de gestión, es una solicitud de exención al trámite que ahorita les acabo de hablar. Este aplica cuando se pretende realizar ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y o actividades donde vamos a demostrar que no vamos a causar ningún desequilibrio ecológico. Tiene el fundamento en el artículo 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se tiene que hacer como requisitos una solicitud por medio escrito libre. En este únicamente vamos a describir de manera general de qué se trata la obra que vamos a realizar y también aprovechamos para sustentar que no vamos a causar ningún desequilibrio ecológico. También tenemos que contar con un documento con el que se acredite la personalidad del promovente y hacer el pago de derechos correspondiente, que este año es de 4,870 pesos. El plazo de respuesta es de 10 días hábiles. Este es un ejemplo de un oficio resolutivo de una solicitud de exención. Tiene la misma estructura que el de una manifestación, sin embargo son más cortos debido a que las obras también son mucho más sencillas. En los acuerdos, en lugar de términos y condicionantes son acuerdos, ahí nos van a externar si el proyecto que nosotros presentamos cumple con los requisitos de una exención de manifestación de impacto ambiental o tenemos que presentar una manifestación. En ese mismo oficio nos van a decir, ¿sabes qué? Tu obra sí requiere la elaboración de una manifestación de impacto ambiental, ya que la complejidad del proyecto lo requiere. Existe otra gestión
que se llama modificaciones. Esta va a aplicar cuando ya se tiene una autorización en materia de impacto ambiental, es decir, cuando ya se tiene un resolutivo, pero es posible que yo al estar ejecutando mi obra o inclusive desde el día siguiente que me entreguen mi resolutivo de la manifestación, haya cambiado el proyecto. Tal vez la línea de trazo que yo había presentado a la Semarnat era de 100 kilómetros y ahora ya va a ser de 150. Entonces, al hacer ese tipo de modificaciones, nosotros tenemos que darle aviso a la autoridad y también pedirle permiso para poder realizar ese cambio. Yo ya tengo la autorización, pero hice un cambio que requiero avisar y que me autoricen. También otro caso en el cual tenemos que gestionar una modificación es cuando la Secretaría nos emitió el oficio inicial y nos dijo que tenemos 2 años para construir una planta potabilizadora y 10 años de operación. Pero tal vez yo no pude concluir la construcción de esta planta en los 2 años que me habían asignado. Tal vez voy a requerir 1 año más. Entonces, tengo que pedir autorización a la Secretaría, primero avisarle el motivo por el cual no pude concluir en los 2 años iniciales y cuánto tiempo más voy a requerir. Cuando pasa alguna de estas 2 cosas, tenemos que gestionar una modificación. El fundamento legal está en el artículo 28 del reglamento de la LEGEPA. Los requisitos son muy parecidos a la exención. Tenemos que hacer una solicitud por medio de escrito libre, tenemos que acreditar la personalidad como promoventes y hacer nuestro pago de derechos, que este año es de 10,616 pesos. El plazo de respuesta es de 10 días hábiles. Este es un ejemplo de una modificación de un oficio. Es por una ampliación de plazo, justamente en los acuerdos. En el segundo acuerdo nos dicen que nos autorizan esa ampliación de plazo y por cuánto tiempo más, contado a partir normalmente del día que nos notifican este documento. Gracias. Bueno, aquí para seguir en cuanto a las cuestiones de trámites y estudios, digamos, más extensos, entraríamos en el otro estudio que les hacía la referencia anteriormente. Hay que dividir esto de las autorizaciones en materia de impacto ambiental en 2 rubros grandes. El primero sería, como su nombre lo dice, en la cuestión de impacto ambiental, y el segundo rubro grande sería en materia forestal. Los estudios técnicos justificativos, pues son los documentos técnicos científicos que van a demostrar que una obra o actividad que se pretenda realizar y que conlleve a la remoción de vegetación forestal. En este estudio técnico-científico se va a describir que esa afectación o ese impacto negativo ya se tiene previsto un control de la afectación, lo cual no nos va a generar un impacto grande como vendría siendo comprometer la biodiversidad del lugar que se encuentre ahí. ¿Qué acción implica un estudio técnico justificativo? Pues es la remoción total o parcial de la vegetación forestal en terrenos forestales arbolados. Aquí, si se dan cuenta, en la diapositiva se menciona bastante la palabra forestal. Primero, tenemos que recurrir a lo que es la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable para ver a qué se refieren con este término. Ahí dentro de la ley lo que nosotros vamos a encontrar es que vegetación forestal es el conjunto de plantas, hongos que crecen y se desarrollan de manera natural, lo cual va a formar bosques, selvas, zonas áridas, semiáridas o otro tipo de ecosistemas. Esos ecosistemas van a dar lugar al desarrollo y una convivencia equilibrada de los recursos que puedan estar en el lugar. Entonces, conllevando a esto de la definición que nos da la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, las acciones que implican un cambio de uso del suelo es remover esta cobertura vegetal. De manera específica, son grandes áreas en las que se pretende desarrollar un proyecto. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿qué tipo de obras hidráulicas conllevarían hacer un cambio de uso de suelo en cuanto a estas cuestiones a gran escala? Pues ahí podríamos estar hablando de presas almacenadoras. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar de una zona donde puede estar ubicado
un cierto tipo de ecosistema, un pastizal, un bosque, una zona árida, para pasar a una zona inundable, a tener un espejo de agua, estamos realizando un cambio de uso de suelo. Es cuando requerimos realizar el estudio técnico justificativo. A través de este estudio, la Secretaría o la autoridad ambiental va a autorizarnos ese cambio de uso de suelo en terrenos forestales y lo va a autorizar por excepción. Previamente, ellos van a tener que consultar a todos los miembros del Consejo Forestal Estatal, de donde se ubique el proyecto, para que ellos puedan emitir su opinión y se pueda dar la anuencia o bien se niegue un cambio de uso de suelo. ¿Cuál vendría siendo el contenido de este documento técnico-científico? A diferencia de la manifestación de impacto ambiental, el estudio técnico justificativo va a estar conformado por un mayor número de capítulos. Aquí es un total de 15 capítulos. Y de manera muy general, pues vamos a mencionar algunos y denotando lo que se puede encontrar en negritas, qué es lo que pretende el desarrollo de cada uno de estos capítulos o bien el contenido. En nuestro primer capítulo vamos a tener que hacer una descripción de los usos que se le pretenden dar al terreno. Como les hacía mención, en una construcción de una presa, bueno, el uso sería almacenamiento de un volumen de agua y tendríamos que ver el objetivo, si va a ser con la finalidad de poder llevarlo a lo mejor a una cuestión agrícola, a poder tecnificar un sector, un núcleo agrícola, o bien si ese almacenamiento se va a dar para el abastecimiento del agua potable a una cierta región, a una comunidad, a una ciudad, etc. En el capítulo 2 vamos a tener que hacer lo que es una descripción, es la ubicación y la superficie del predio. Ahí se van a tener que delimitar los límites de la obra, definir bien los límites de la obra y hacer una descripción de lo que se encuentra. En el capítulo 3, ahí es la descripción ya más a detalle de todos los elementos físicos y biológicos que se encuentran en ese punto, donde se va a ubicar la obra o actividad, pero también hacer una descripción de algo que se denomina la cuenca hidrológica forestal. Eso es una definición con base a las cuencas hidrológicas, que en términos muy simplistas vendría siendo los escurrimientos naturales del agua, hacia dónde confluyen. Hay que hacer la descripción de esos elementos, tanto físicos como biológicos. En un cuarto capítulo vamos a tener que hacer ya de manera particular la descripción de las condiciones del predio. Si ellos, qué tipo de relieve vamos a encontrar, el tipo de vegetación que vamos a afectar y también la conjugación de la fauna que va a estar asociada a ese tipo de vegetación en ese lugar en específico. En un quinto capítulo se va a hacer una estimación de lo que se denomina las materias primas forestales. Entonces, ahí se tiene que hacer una cuantificación del volumen maderable. Si vamos a remover matorrales, donde serían formas de vida arbustivas, o vamos a remover vegetación de bosque, donde propiamente son las formas de vida arbóreas, hay que hacer una cuantificación de la madera que se va a remover, porque más adelante eso tiene una connotación muy importante en cuanto a que la madera es un sitio de captación de carbono. Entonces nosotros, al tener la estimación de un volumen, se puede definir esa área que estaba llena de arbustos o árboles, cuál es la captación de carbono que está brindando al ambiente, ¿no? Que eso es una cuestión muy importante. En un sexto capítulo, entonces, vamos a hacer una descripción del tiempo y forma para realizar este cambio de uso de suelo. ¿Cómo es que lo vamos a realizar? Hay que hacer un cronograma de cómo se van a llevar estas actividades. En un capítulo 7 vamos a poner la vegetación que debamos respetar, porque, digámosle, hay ciertos tipos de especies que van a tener alguna categoría, entonces vamos a tener que tener cuidados con algunos ejemplares a remover, tal vez una reubicación, o tal vez pueda respetarse si el proyecto tiene características que no requieran quitar a todos los individuos, entonces ahí es donde vamos a establecer como estas medidas. En un octavo capítulo vamos a tener lo que vienen siendo las medidas de prevención y mitigación. Ahí vamos a hacer la descripción de todos los impactos que nosotros vayamos a generar y qué tipo de medida vamos a implementar.
puede ser una medida de mitigación que nosotros estamos previendo que la actividad la podemos mitigar, o una medida de restauración, cuando ya se genera el impacto es negativo y ahora, ¿cómo vamos a restablecer eso que hicimos, ¿no? En el capítulo 9, lo que vamos a poner ahí vendría los servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por la remoción de este cambio de uso de suelo. Como les hacía mención anteriormente, los árboles dan una función de ser sitios de captación de carbono. Eso es un servicio ambiental. Entonces, ahí tendríamos que hacer la vinculación de esto, cómo nosotros estamos perdiendo ese servicio ambiental que es la captación de carbono en un cierto lugar, una área, y cómo vamos a, digámosle, a reemplazar esto o mitigarlo. Posteriormente, en un capítulo 10, pues ya es una justificación tanto técnica, económica y social del proyecto. A lo mejor, si bien vamos a perder ciertos tipos ambientales, bueno, el proyecto puede justificarse en los otros sentidos. Puede y tiene que justificarse desde el punto de vista técnico, económico y social. Entonces, ahí es donde vamos a vertir todos estos argumentos de beneficio del proyecto o actividad que vamos a realizar. En un capítulo 11 estaríamos hablando de un trámite formal que vendría siendo los datos de la persona que está realizando este estudio. Para la realización de este estudio se pide que quien lo realice sea una persona que tenga la formación en cuestiones forestales. Entonces, que sea alguien que estudió esta carrera o bien tenga pleno conocimiento de ello. Para ello se pide que se adjunte que la persona que realiza el estudio y realizó todos estos cálculos esté registrado ante el Registro Nacional Forestal. Con eso se da un tanto certeza que el estudio pues, se realizó utilizando las mejores técnicas. En un capítulo 12 estaríamos vertiendo información acerca de la vinculación con los programas de ordenamiento ecológico del área geográfica donde nos encontremos. Si los planes estatales, municipales permiten los cambios de uso de suelo porque a lo mejor ponderan un cierto beneficio a la tecnificación de obras o a lo mejor a esta cuestión de tener sitios para poder captar agua, si nos estamos refiriendo a la construcción de una presa. Posteriormente, en los capítulos 13 viene siendo la estimación de estos recursos biológicos forestales que se están perdiendo. Hay que cuantificarlos, hay que darles un valor. Entonces, en este capítulo se va a poner cuánto costaría esos recursos. Igual hay que asignar un costo, pero en el capítulo 14, a las cuestiones de restauración. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros si estamos eliminando una vegetación de una cierta área geográfica? ¿Cuánto nos cuesta una restitución? Porque el estudio técnico justificativo no solamente es voy a quitar vegetación, autorízamelo, sino también tengo que hacer una restitución. Entonces, en ese capítulo nosotros tendríamos que estar haciendo la estimación del costo y haciendo una propuesta de los lugares para hacer una actividad de restauración, que en este caso sería una reforestación. Capítulo 15 ya van a ser pues anexos, adjuntar aquellas cosas que den sustento a los capítulos anteriores y un poco más de documentación que nos pueda solicitar la autoridad. En cuanto a ese capítulo 15 y estas cuestiones, bueno, ahí se adjuntarían lo que viene siendo los pagos de derecho por el procedimiento de evaluación en materia forestal. Como podemos ver en la diapositiva, pues se está contemplando que cuando nosotros vayamos a remover desde 1 hectárea hasta más de 200 hectáreas, son diferentes costos por el procedimiento de evaluación de estas. Entonces, en nuestro proyecto nosotros ya tenemos que tener muy claros cuál va a ser el área de afectación para poder realizar el pago correspondiente por la evaluación. En cuanto a las cuestiones de costos que se describen en el capítulo 14 de lo que les hablaba de una cuestión de costos por una reforestación, nosotros también vamos a estar obligados a que una vez que esté aprobado el estudio técnico justificativo, la misma autoridad, que en este caso es la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, ellos nos va a imponer como una sanción, una medida compensatoria, se realice un pago ante el Fondo Forestal Mexicano por el concepto de compensación forestal. Entonces,
Con base a todo lo que se describió en el capítulo anterior, ellos van a tomar esos datos y van a hacer una cuantificación y nos van a emitir mediante un resolutivo cuál es la cantidad que en este caso debería pagar la Comisión Nacional del Agua por compensación forestal. Este pago se realiza sin que infiera con las otras actividades que nosotros propusimos, como hacer la reforestación. ¿Estamos obligados a hacer una reforestación? Sí, pero también estamos obligados a hacer un pago al Fondo Forestal Mexicano. Ellos van a invertir estos recursos igual en actividades de reforestación en el estado donde se esté desarrollando nuestro proyecto, pero ellos, como tienen pleno conocimiento de los lugares que requieren realizar estas actividades, pues ellos invierten este recurso que nosotros pagamos en esas actividades. El siguiente documento que tenemos aquí y el otro trámite podría ser el documento técnico unificado. Lo que les hablaba en un principio, ¿qué pasa cuando nuestros proyectos, aparte de requerir autorización en materia de impacto ambiental, requieren autorización en materia forestal? Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente ya hace muchos años estipuló que existe un documento o un estudio que puede integrar estas dos autorizaciones. Se van a describir tanto las cuestiones de impacto ambiental como las cuestiones de cambio de uso de suelo. La finalidad y el propósito del meter un documento técnico unificado es que en un solo procedimiento administrativo nosotros podamos tener la autorización definitiva en materia forestal y en materia de impacto ambiental. Eso agiliza los trámites. Aquí, en cuanto al contenido, es similar al de la manifestación de impacto ambiental y similar al del ETJ. Una descripción del proyecto, vinculación con los programas, ordenamientos, leyes, todo aquello que nos aplique en el sitio, la descripción del sistema ambiental regional, que debe estar definido como el sitio de impacto que va a tener la actividad o el proyecto, la caracterización sin duda de aquellos impactos ambientales que nosotros vayamos a generar por el desarrollo de la actividad, la justificación técnica, económica y social que nosotros tengamos como objetivo del desarrollo de nuestro proyecto y también la justificación para realizar este cambio de uso de suelo, aquellas medidas que nosotros vayamos a proponer como son prevención, mitigación o compensación de los impactos que se puedan generar por el desarrollo de las actividades o proyectos, un pronóstico ambiental de, digámosle, cuáles serían las alternativas en dado caso que el proyecto no se ejecute o cuáles son los escenarios a largo plazo con o sin proyecto, ahí tienen que venir también descritas. Identificación con otros elementos, aquellas otras partes en cuanto a normas oficiales o parte de los programas de ordenamiento ecológico que nos puedan dar una vinculación de cómo aplicar nuestro proyecto, el beneficio que va a estar ahí también se tiene que describir. Si bien ya se retomaba más adelante en lo que era la justificación técnica, pues aquí hay que particularizarlo. Entonces, en los primeros capítulos solamente se mencionan y posteriormente hay que particularizar cada uno de ellos. Al igual que la manifestación de impacto ambiental en su modalidad tradicional, los DTUs también tienen, digámosle, las mismas modalidades. Van a ser DTUs particulares o van a ser regionales. Como mi colega, la bióloga Sheila, lo mencionaba, pues hay diferentes factores que engloban si se es particular o regional. A grosso modo y de manera muy generalista, podríamos estar hablando de cuando los proyectos son extensos e involucran a más de un municipio, estaríamos hablando que son de tipo regional, porque como su nombre lo indica, son regionales, es una conceptualización más amplia, involucran mucho más municipios, más de 3 o 4 municipios, estaríamos hablando de cuestiones regionales. Particulares cuando a lo mejor los objetivos o bien la ubicación geográfica se ubica únicamente en un solo municipio. El beneficio que se puede dar a lo mejor puede ser una planta potabilizadora pequeña, solo va a abastecer a cierta localidad o un municipio, entonces ahí estaríamos hablando de una cuestión particular y sin dejar fuera esta característica. Si el proceso constructivo o de operación incide en el uso de alguna sustancia que pueda catalogarse como altamente riesgosa, va a ser la categoría si es particular con actividad riesgosa o particular sin actividad riesgosa. Ok, ¿qué es el documento que vamos a obtener? Igual que la manifestación de impacto ambiental, nosotros vamos a obtener un resolutivo, pero en este caso es un resolutivo en materia ambiental y forestal.
donde de manera general, pues en un principio nos van a decir si la actividad o obra se autoriza y cuáles son los términos y condicionantes que nosotros vamos a implementar durante la construcción y también la etapa de operación del proyecto o actividad. También ahí se puede decir si la autorización no la dan de manera total o parcial. A lo mejor puede que en nuestro descrito nosotros hayamos cumplido con ciertas cosas. Entonces la autorización puede venir totalmente para todo el desarrollo del proyecto, o hay cosas en las cuales no fuimos muy específicas, pero en una cuestión técnica, viable y social, el proyecto se requiere hacer, bueno, la autoridad va a poder autorizar de manera parcial qué actividades vamos a realizar y nos puede condicionar a, digámosle, ampliar más este estudio, o bien en otro proceso nuevo, autorizar lo que no fue autorizado en este primer proceso. O bien, si el proyecto no cumple con un sustento desde el punto de vista biológico, no hay una cuestión técnica, pues también se pueden negar las autorizaciones. Eso va a venir enmarcado en nuestra resolución en materia ambiental y forestal. Bien. Hasta aquí hablamos ya de las autorizaciones ambientales actuales. Ahora queremos abordar el tema de los beneficios y los objetivos de obtener y de hacer una evaluación de impacto ambiental. Como beneficios de la evaluación de impacto ambiental para el medio ambiente es que se van a prevenir o se van a minimizar los daños al medio ambiente, se van a ampliar o a generar nuevos conocimientos para el sitio de estudio, se pueden hacer también diagnósticos que van a soportar información nueva y finalmente se pueden identificar posibles riesgos ambientales que no se habían identificado previamente. Los beneficios de evaluación de impacto ambiental para el proyecto que vamos a desarrollar es primero que se va a dar cumplimiento de la legislación ambiental. Vamos a contar con nuestra autorización. Estos estudios también aportan información para el mejoramiento de los diseños, es decir, para el área constructiva, para los ingenieros. Se disminuyen los retrasos derivados de algunos problemas en las condiciones del sitio y también retrasos por no contar con las autorizaciones, y finalmente se promueve una buena reputación, ya sea, del promovente, ya sea público o privado. En nuestra formación como biólogos queremos transmitirles, y ahorita aprovechando el foro, que la evaluación de impacto ambiental o el obtener una autorización no es únicamente por tener un documento, por tener un papel, por cumplir nada más con la autoridad. Realmente ese documento para lo que nos sirve es para tener una guía de cómo desarrollar correctamente nuestro proyecto. Los proyectos constructivos no están peleados con la parte ambiental. Pueden hacerse ambas cosas, pero de forma sustentable, y así evitar algunos problemas ambientales como los que les presento en estas diapositivas. El primero son derribos ejecutados sin autorización, es decir, no gestionaron, no hicieron un dictamen técnico de arbolado, no se acercaron a una autoridad, en este caso sería de competencia estatal, para ejecutarlos. Eso es de un proyecto que está por Metro Coyoacán. De un día a otro derribaron los árboles que ahí había, entonces el promovente tuvo sanciones. En este caso fueron suspensión del proyecto y multa. En la siguiente fotografía se muestra muerte de fauna acuática. Esto ocurre también porque no tienen cuidado con las medidas de mitigación ante posibles derrames de algunas sustancias que llegan a los cuerpos de agua y provocan la muerte de fauna o inclusive también de flora. Esta es otra de las actividades muy comunes cuando no tenemos un buen programa de vigilancia ambiental, el cual, como ya les mencioné, viene dentro de los resolutivos. Normalmente las empresas constructoras dejan los residuos abandonados al concluir las obras sin hacer una disposición adecuada. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando sí hacemos las cosas bien, cuando sí seguimos nuestro resolutivo tal cual la Secretaría nos dice que tiene que ejecutarse. Este es un ejemplo. En este proyecto tenían que retirar 10 palmeras. La gente del equipo ambiental que trabajaba en la constructora
revisó cómo estaban los ejemplares y estos ejemplares fueron aptos para poderse trasplantar. Esto lo hacen profesionales. En lugar de derribar 10 palmeras, las colocaron en otro sitio del predio. Actualmente la sobrevivencia fue del 90%. De igual forma, se hizo un rescate de plantas herbáceas, que a veces nada más nos abocamos a los árboles, pero también las herbáceas ahí tienen su forma de vida. Se rescataron, se propagaron y finalmente en el mismo predio del proyecto se colocaron. También otra creencia errónea es que ya los proyectos que se desarrollan en ciudades o en urbes grandes ya no existen, ya no tenemos casi formas de vida, ya nada más somos humanos y algunas mascotas. No es así. Todavía tenemos fauna endémica desarrollándose inclusive en la Ciudad de México, como lo que ahorita les presento. Algunas de ellas están en alguna categoría de riesgo, es decir, están amenazadas, están en peligro de extinción, en protección especial. Tanto de mastofauna, como fue la diapositiva previa, como esto que es herpetofauna, es decir, anfibios y reptiles. Avifauna. También las obras de las que ahorita estamos hablando están asociadas a cuerpos de agua, entonces la posibilidad de encontrar fauna de este tipo en los procesos constructivos es muy alta. Finalmente, vamos a hablar de algunas sanciones o de algunos aspectos negativos cuando no llevamos correctamente nuestro procedimiento de evaluación o de autorización. ¿Qué pasa cuando la Secretaría nos da un resolutivo con rechazo? ¿O por qué nos da un rechazo la Secretaría para no desarrollar un proyecto? Principalmente puede ser porque no se realizó una correcta y clara descripción de las actividades, no se delimitó correctamente el sistema ambiental, no se describió correctamente, se incumplió con lo establecido con alguna normativa, no se realizó una vinculación adecuada o no se contemplaron medidas para el control de los impactos ambientales significativos. Aquí agregaría uno más, que es también que no se cumple con los plazos que establece la Secretaría. A veces nos dan 10 días para ingresar información adicional y la ingresamos 20 días. Entonces, en ese momento, nuestro trámite queda desechado. Y finalmente, las sanciones por no cumplir con el resolutivo. Esto puede ser, es decir, con las condicionantes y los términos que establecieron. ¿Qué pasa cuando no lo cumplimos? Nos pueden suspender parcial o totalmente el desarrollo del proyecto, nos pueden clausurar una obra, nos pueden multar e inclusive sanciones penales dependiendo del desequilibrio ecológico que hayamos provocado. Esta es toda la presentación que hasta ahorita tenemos. Por el momento vamos a continuar con la actividad que tenemos preparada, que es una dinámica que les va a explicar el biólogo Óscar Castro. Ok, bueno, agradecemos su atención. Esta es la actividad, así como lo comenta la colega. Finalizaría aquí lo que vendría siendo la presentación. Sin embargo, todavía va a haber una opción de respuestas. Algunas inquietudes que tengan, podemos resolverlas un poco. Pero antes me gustaría que pudieran ingresar, ya sea mediante su celular o abriendo una pestaña, dependiendo del dispositivo electrónico donde se encuentren conectados, a esta plataforma denominada Kahoot, ya sea por medio de la liga o bien ingresando a Kahoot, y ahí van a colocar el PIN que les pide. Es una dinámica que implementamos con la finalidad de que podamos ver qué tan bien les transmitimos esta parte de las autorizaciones a ustedes. Vendría siendo un breve cuestionario que ahí resolverían. La liga va a estar abierta hasta el 10 de septiembre. Entonces, si ahorita no tienen oportunidad de realizar esto, pues van a tener todavía, digámosle, varios días para poder realizar esta actividad. Ok, no sé si gusten, abramos los micrófonos, si tienen alguna serie de preguntas, dejamos aquí, ahí puesta un ratito más lo que vendría siendo el NIT y eso para que lo chequen. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Óscar Castro Saravia y la maestra Sheila Valeria López Moreno.
Y a continuación vamos a pasar o ustedes me indican si quieren, puedo hacer la lectura de las preguntas que he identificado mientras esperamos a que ingresen a hacer la actividad, o quieren primero realizar la actividad. Ya resolvemos las preguntas. La actividad al final es muy dinámica, entonces se califica ahí en automático y ustedes van a ver qué tan bien podemos transmitir esta información. Todas las preguntas que están ahí fueron parte de lo que dimos, no preguntamos nada confuso, es simplemente lo que nosotros charlamos, ustedes atendieron, vendrían a ser las preguntas, ahí pueden ver cuánto es el puntaje que obtienen. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación vamos a pasar al espacio para preguntas y comentarios. Les invitamos a proporcionar sus preguntas por medio del chat para que les puedan dar una respuesta por parte de nuestros expositores. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta por parte de Alfonso Núñez, que dice así: el impacto ambiental no solo abarca los estudios forestales, porque entonces, ¿qué pasa con la fauna existente ahí? Más aún si hay especies en peligro de extinción. Sí, justamente, el impacto ambiental no solamente abarca las cuestiones forestales. De manera general, se le denomina evaluación de materia de impacto ambiental, pero durante el desarrollo de una manifestación, ahí se da peso, digámosle, también a la cuestión de la fauna. En un capítulo 4 se describen todo lo que es los componentes bióticos. Los componentes bióticos es flora y fauna. Por eso también hacíamos mención que parte del sustento legal, del sustento jurídico y los consejos, es muy importante la norma 059, que hace alusión al listado de todas las especies vegetales y animales que tienen alguna característica. Al final, como la colega lo mencionaba, se da también mucho peso a esta cuestión de la fauna, donde tienen que implementar unos programas para hacer un rescate y una reubicación de aquellos individuos, animales, para colocarlos en un sitio. En la cuestión forestal, ahí se da como un mayor peso a la remoción de vegetación, pero en grandes áreas. Esa podría ser, digámosle, como una diferencia muy generalista, muy puntual. Impacto ambiental se ven las dos cosas. Se ve la cuestión flora y fauna, pero ya cuando son cuestiones de materia forestal, entonces ahí es cuando es un gran volumen de madera. Llámese, bueno, no solamente madera, perdón. Llámese las tres formas de vida, que son las pequeñas, que son las herbáceas, los arbustos y los árboles, y otras formas de vida vegetales. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la lectura de las siguientes preguntas. Son dos preguntas vía Facebook. La primera por Eric Tecate Vázquez, y dice así: ¿y el tema de las vedas? Y la siguiente es por parte de David Enrique García, que dice así: una duda. Una empresa petrolera realizó su MIA federal, pero el ayuntamiento puede solicitar un pago anual de una opinión técnica municipal. Sí, bueno, voy a dar respuesta a la segunda pregunta. Así es, aunque tengan una autorización en materia de impacto ambiental a nivel federal, inclusive en el mismo resolutivo, en alguno de los términos debe contestar, no recuerdo en cuál término, tendría que ver el resolutivo específicamente, pero en uno de los términos la misma Secretaría indica que esa resolución no está exentando a gestionar otro tipo de autorizaciones estatales o locales. Nada más va a autorizar lo que ahí se enlista en el resolutivo, y todas las demás permisos y autorizaciones debe de acercarse a la Secretaría Ambiental del Estado o al municipio para poder obtener esos permisos. En cuanto a la primera pregunta que hace Eric Tecate del tema de las vedas, sí, también se deben mencionar. Digamos, no en todos los lugares va a haber temporalidades de vedas. Recordando un poco de la presentación, ahí, dependiendo la área geográfica, a lo mejor si nuestro proyecto se ubica dentro de un área natural protegida, donde hay cierto tipo de especies de fauna en el cual se deba respetar los periodos
de apareamiento de los organismos para seguir continuar con la especie, eso debe venir descrito en la manifestación, donde a lo mejor se va a estipular en una de las condicionantes que, digamos, los procesos constructivos durante ciertos meses van a ser nulos, o se va a tener una medida de prevención de que no se altere el lugar donde puedan llegar a reproducirse ciertos organismos. A mí se me figura el caso, a lo mejor, si nosotros fuéramos en las cuestiones hidráulicas, si fuéramos a trabajar en un cuerpo de agua natural en algún lago y tuviéramos una especie de ictiofauna, la cual conocemos que durante, digamos, la época de abril es su época de apareamiento, entonces tendríamos que abocarnos a que durante esas fechas y a lo mejor meses posteriores no vamos a poder realizar actividades. O bien vamos a tener que implementar una medida de mitigación, a lo mejor confinando esa área. En un lago también podemos confinar áreas, colocando lo que comúnmente le denominan chinchorros, que son redes que van desde el nivel del piso y hasta la parte más superficial, con la finalidad de a lo mejor mantener restringidos a los organismos. Entonces, sí se contemplan en las cuestiones de vedas, en las manifestaciones, cuando así lo amerite. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a 3 preguntas más que estoy identificando. La primera por parte de Jordi Alan, que dice así: ¿cuál sería la dimensión de los predios para aplicar un permiso de tala y desmonte? Sí. La Ley General de Desarrollo Forestal, antes de una actualización que se hizo el año pasado, te consideraba lo que, no les puse en las diapositivas, pero les definía. A ver, en cuestiones forestales nos hablaba que es el conjunto de plantas y hongos que se desarrollan de manera natural y van a formar bosques, selvas, zonas áridas, etc. Cuando uno sobrepase 1.500 metros cuadrados, requiere un permiso en materia forestal. Es cuando ya interviene la realización de un estudio técnico justificativo. Si son áreas que tengan dimensiones menores a 1.500 metros cuadrados, pero también estén formando parte de un conjunto de plantas y hongos, se pueden solicitar, también se tienen que solicitar permisos, pero entonces ya estarían facultados los municipios para otorgar estos permisos. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a la otra pregunta por parte de Martín Abundio. ¿Qué pasa con las construcciones que hacen al margen de los ríos cuando Conagua les da un permiso y los municipios ya no pueden hacer nada para parar la construcción? A ver, la voy a leer otra vez. Dice, ¿qué pasa con las construcciones que se hacen al margen de los ríos cuando Conagua les da un permiso y los municipios ya no pueden hacer nada para parar la construcción? A ver, los municipios sí tienen facultades. Existe algo que es facultad de concurrencias. Entonces, si el municipio, digámosle, a lo mejor no estuvo de acuerdo con la realización de un cierto proyecto, se supone que en el proceso administrativo, desde la realización de la manifestación y todo el proceso, ya cuando uno la somete a evaluación en materia de impacto ambiental, la federación hace de la opinión técnica estatal y municipal si ellos están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, sí o no. Dan también un cierto tiempo porque hay que cumplir con cuestiones legales de temporalidad. Entonces, ahí es donde el municipio puede manifestar su objeción por el desarrollo de un cierto proyecto. Y yo creo que también existen los instrumentos legales y jurídicos. Si es evidente, a lo mejor, que el proyecto está generando un desequilibrio ecológico, yo pienso que el municipio tendría que abocarse a todo lo que es la legislación ambiental y justificar a lo mejor por qué ahora en este momento se opone a la realización de dicho proyecto, pero tiene que sustentarlo desde el punto de vista legal y a lo mejor comprobarlo desde el punto de vista también ambiental, cuál es el daño que se está ocasionando. Ahora aquí dice, cuando se hacen al margen la Conagua, pues a pesar de que la Comisión Nacional del Agua sea la encargada de administrar los cuerpos de agua, estos bienes nacionales, la autorización para realizar obras en ellos los da la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, a pesar de que nosotros, digamos, somos los encargados del cuidado de estos recursos, también tenemos que solicitar autorización
a la Secretaría del Medio Ambiente, para que no seamos juez y parte. Inclusive, para complementar, cuando se emite un resolutivo, se tienen 15 días posteriores a la notificación para poder hacer un tipo de impugnación. Ahí se podría aprovechar también, acercarse a la Secretaría del Medio Ambiente, presentar la información, como la comentó el biólogo Óscar Castro, y externar el descontento con la ejecución de la obra. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta es por parte de Enrique Medina vía Facebook. Referente a una construcción de agua menor a los 10 kilómetros, ¿ya no se requeriría MIA? Ahí, cuando hablas de una construcción de agua menor a los 10 kilómetros, digamos, si nosotros vamos a hacer un pequeño tanque de almacenamiento, ¿no? Tenemos un pozo de extracción de agua y construimos un pequeño tanque de almacenamiento y la longitud de desplazamiento para llevar del punto A al punto B el agua es menor a 10 kilómetros, no requerimos la realización de una manifestación. Sin embargo, existen los otros instrumentos, que sería el aviso de no requerimiento de manifestación de impacto ambiental o bien la solicitud de exención. El que no requiriéramos propiamente de realizar el estudio técnico-científico denominado manifestación de impacto ambiental no quiere decir que dejemos fuera los otros instrumentos, como son los informes preventivos, como son los avisos de no requerimiento, pero sí hay que hacer un trámite en cuestiones ambientales. Sí, de igual forma, como lo comentamos en la presentación, en el artículo 28 de la LGEPA pueden revisar qué actividades están sujetas a presentar una MIA. Cuando no está listado ahí, pueden irse a hacer otra gestión, como la que acaba de comentar el biólogo Óscar Castro, y también, muy importante, revisar la legislación estatal, porque tal vez no está enlistado en ese artículo 28 de la LGEPA, pero tal vez el estado donde quieras desarrollar tu proyecto sí tenga esa actividad como una en la cual se tiene que presentar una manifestación a ese nivel, a nivel estatal. Muchísimas gracias. Y vamos a dar lectura a las dos últimas preguntas que estoy identificando. La primera es vía Facebook. Cuando se realiza un proyecto para acciones recreativas, turísticas, ¿se necesita también el permiso ambiental? Sí, también se necesitan permisos en materia de impacto ambiental. Un ejemplo claro de ellos es un proyecto que promueve la Comisión Nacional del Agua, que se denomina Parque Ecológico Lago de Texcoco. Los objetivos de este proyecto, de manera muy general, es una restauración ecológica. Propiamente ellos no van a venir a edificar grandes obras, digamos, obras de construcción o de almacenamiento, sino tienen conceptualizados obras de restauración ecológica, que es construcción de humedales, construcción de áreas recreativas, tanto para que, digámosle, la población en general pueda ir y visitar este lugar, como sitios, se me olvidó el término, sitios para que las especies puedan volver a llegar ahí y establecerse de manera natural. Entonces, sí se requieren autorizaciones en materia de impacto ambiental también para proyectos que su objetivo sea la restauración ecológica. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta por Agustín Sánchez del Implan de Centla dice así: ¿cuál sería la dimensión mínima para una planta de tratamiento de aguas residuales? Como tal, no tendrías una respuesta a las dimensiones mínimas. Eso, pero habría que orientar un poco. Eso sería dependiendo con base al tren de tratamiento que ellos decidan. Un tratamiento de aguas residuales incluso se puede dar hay sistemas, digámosle, caseros, por lo que conozco de manera muy general. Sistemas donde se puede sedimentar y a través de procesos biológicos se puede degradar la materia orgánica y se puede clarificar. Entonces, como tal, dimensiones mínimas, pues uno las decide con base al diseño del proceso de tratabilización. Ahora, digámosle, dimensiones mínimas para saber si nosotros requerimos una manifestación a nivel federal o estatal, ahí sí viene estipulado en el reglamento.
ahí sí te dice, dependiendo de las dimensiones de una planta de tratamiento, tú requieres manifestación o no. Si no requieres manifestación, bueno, ya digámosle, no tienes que hacer este documento tan extenso, pero seguramente ante una autoridad estatal o municipal va a haber otro tipo de autorización, que puede ser un informe preventivo o un aviso de no requerimiento. Pero, digámosle, todo requiere un tipo de documentación que avale tu obra o actividad. Muchas gracias. Y por parte de Manuel Loera, por los pozos de uso agrícola se deben pagar un estudio y ¿quién debería tener el control? ¿El municipio, el estado o la federación? A ver, por los pozos, no veo eso. Excelente. Ay, no veo la pregunta para volverle. Ok. La pregunta, bueno, está por parte de Mirza Martínez y abajo dice Víctor Manuel Loera, Castañón vía Facebook. Ok, mira, ese es un tema más como de concesión del agua. También ahí no quisiera, digámosle, mal orientarlos. Por lo yo que he visto, dependiendo, si hay una necesidad municipal, el municipio solicita el permiso para poder explotar a lo mejor el agua que saben que se encuentra ahí y define los usos. Creo que ya el municipio están facultados o a través de la Conagua ellos entregarían como, digámosle, la anuencia para poder explotar este recurso y el objetivo, si va a ser para cuestiones agrícolas. Entonces, sí, ahí no los quisiera mal orientar, creo que eso no es tanto como de impacto ambiental. Si para la construcción de un pozo requieres autorización en materia de impacto ambiental, requieres aviso de no requerimiento o informe preventivo. Eso es lo que yo podría contestar para realizar la perforación de un pozo. Muchas gracias. Y ya la última pregunta por parte de Carlos Emilio. ¿Qué permiso se necesita para hacer un reservorio y usar humedales subterráneos para abastecer el reservorio? Ok, no había escuchado esta parte del reservorio, pero como te comentaba, como les comentaba hace un rato, hay un proyecto que contempla la construcción de humedales. Necesitamos obviamente una manifestación de impacto ambiental. Tal vez así como lo defines con esta parte de sitios de reservorios, necesitaríamos a lo mejor ver todas esas características. Si ese reservorio va a requerir, digamos, cierto tipo de materiales, concreto, cemento, vas a requerir uso de maquinaria, entonces ya con eso tú puedes tener un panorama, ¿no? Si para llegar a tu objetivo de construir un reservorio tú requieres utilizar maquinaria, requieres ciertos materiales que van a estar de manera fija en ese lugar, entonces ahí te va a orientar lo que es el artículo 5 del reglamento para saber si requieres o no realizar una MIA. Si te sale que no, recuerda, tienes que hacer otro tipo de trámite, como podría ser solicitud de exención, informe preventivo, aviso de no requerimiento, o a lo mejor te piden una MIA más pequeña, que puede ser una MIA general. Muchísimas gracias por las respuestas y a continuación le voy a hacer el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla para que nos dé un mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, antes que nada, agradecerle a nuestros ponentes por su participación en esta sesión. Ha sido pues de mucho interés. Yo creo que este es uno de los temas pues más importantes que se deben de considerar precisamente cuando se lleven a cabo obras de este tipo, porque necesariamente se tiene que revisar la ley y se tiene que ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer y que en estos casos particulares requieren ciertos tipos de permisos, ¿no? Sobre todo, pues cuando se afecta el entorno, pues que se debe de cumplir con determinadas pautas para que se puedan llevar a cabo este tipo de obras y que puedan tener, pues, un impacto positivo o, en su caso, minimizar, ¿verdad?, el impacto que pudiera generarse en esos espacios. Pues bueno, queremos comentar además que esta actividad que ahorita estaban comentando varias personas que querían hacerla y que pues ya no había espacio para hacerla, no se preocupen, va a estar abierta todavía durante todo este día hasta el próximo 10, entonces si ahorita no la pueden hacer porque está saturado el espacio, tienen tiempo para hacerla.
por supuesto que pues los invitamos a que en algún momento más tarde que tengan tiempo, pues la puedan realizar, ¿verdad? Y bueno, queremos nuevamente agradecerle pues a nuestros compañeros de Conagua por esta participación que ha sido sin lugar a dudas de suma importancia para poder conocer pues las características y requisitos para poder llevar a cabo proyectos en el marco de las autorizaciones ambientales que se requieran. Al maestro Oscar Castro, muchas gracias por su participación. A la maestra Sheila Valeria López también, muchas gracias por su participación. Sin lugar a dudas que ha sido su participación muy interesante. Y bueno, como último mensaje, pues queremos invitarlos pues a la siguiente sesión que vamos a tener nosotros en el marco de este seminario que se tiene programada para el próximo 20 de octubre y que está relacionado con el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia de aguas residuales, en materia de agua potable. También, bueno, en seguimiento, pues, de todo esto que se ha visto, pues, a otro aspecto particular, ¿verdad? Para poder prestar, pues, estos servicios de aguas residuales y agua potable conforme a las normas específicas que existen. Y esta siguiente sesión, pues sería la quinta sesión, pues ya estamos a la mitad de este seminario. Esperamos que pues todo lo que se ha visto hasta la fecha, pues les sea de sumo interés y sobre todo que les pueda servir para su función, todos los funcionarios que están vinculados con las áreas de agua potable. Y bueno, estamos sobre el tiempo. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han seguido por Zoom y vía Facebook por su participación en esta sesión. Nuevamente les recordamos que quienes nos estén siguiendo vía Zoom o vía Facebook, no se preocupen, ya cuentan con su participación. El hecho de haber ingresado a la liga que se les compartió al momento que se registraron y que le dieron acceso antes del inicio de la sesión, no se preocupen, ya cuentan con esa participación. Entonces, pues bueno, ya van acumulando participaciones para que al final del seminario se les pueda generar su constancia de participación en este seminario. Y sin más, nuevamente les agradecemos a todas y todos por su participación en esta sesión y los esperamos en nuestros próximos diálogos virtuales. Al nombre del INAFED, pues les agradecemos y les deseamos que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.